¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de comisiones por las pantallas de TV Senado en esta oportunidad para contarles sobre la Comisión de Trabajo y Previsión Social que está citada a partir de las 12:15 de este día, miércoles 2 de mayo y hasta las 14 horas para tratar dos temas que están en tabla. El primero de ellos dice en relación con recibir al superintendente de Seguridad Social de la Suceso. Nos referimos a Claudio Reyes, quien tendrá que exponer sobre distintos temas. Uno de ellos es la situación de licencias médicas, también sobre la implementación de la ley SANA, este seguro de acompañamiento para padres y madres que tengan hijos de entre 1 año y hasta 15 o 18 años de edad con una enfermedad grave en distintas situaciones, tanto en tratamiento como en una etapa a lo mejor terminal, en el peor de los casos, y también en fase de recuperación, quienes podrán ausentarse justificadamente a sus trabajos y recibir un sueldo, un subsidio que compensará su remuneración en estos casos de gravedad, de enfermedades que son graves. Tendrá que exponer sobre este tema, también lo decíamos, sobre la situación de las licencias médicas y también los subsidios por incapacidad laboral. También los datos, ya lo decíamos, de aplicación de la ley que creó el seguro para acompañamientos, esta ley SANA, el seguro para acompañamientos de niños y niñas cuando están en una situación de enfermedad grave. También, en un segundo punto, esta comisión debería, en caso de que los tiempos así lo permitan, considerar el proyecto de ley que incorpora el Código de Trabajo el contrato de los teleoperadores. Ese es un segundo tema que podría tratarse en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La ley SANA, ya lo decíamos, es un seguro obligatorio que permite a padres y madres trabajadores ausentarse justificadamente, como lo explicábamos, al trabajo por un tiempo determinado para acompañar a hijos o hijas que tengan más de 1 año y hasta 15 o 18 años de edad cuando estén afectados por una condición grave de salud durante su tratamiento, recuperación o estado terminal de la vida. El trabajador recibe durante este periodo un subsidio que reemplaza su remuneración. Nosotros antes de preparar esta comisión ingresamos hasta el sitio de la Superintendencia de Seguridad Social, la Suceso, que publicó 3 circulares que están disponibles hasta el 18 de mayo para que personas naturales o jurídicas hagan observaciones a esta ley sobre 3 puntos. Eventualmente podrían estar a lo mejor queriendo hacer algún tipo de modificaciones, es algo que seguramente va a exponer el superintendente de Seguridad Social sobre estas circulares que apuntan a un eventual mejoramiento de 3 aspectos: áreas de recaudación de remuneraciones o de cotizaciones, mejor dicho, a las reglas de operación de este seguro y también a la información que deberá remitirse a la Superintendencia de Seguridad Social también por cuenta de la operación de esta denominada ley SANA, que recordemos fue promulgada durante la anterior legislatura y que crea este seguro. Nosotros nos vamos a mantener a la espera del inicio de la Comisión de Trabajo, que ya lo decíamos, va a estar exponiendo sobre un primer punto el superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, quien se va a referir al tema de las licencias médicas, se va a referir a los datos de implementación de la ley SANA, que en su sitio web la Superintendencia de Seguridad Social tiene 3 circulares que están para consulta pública, también para disposición de quienes quieran realizar algún tipo de observaciones podrán hacerlo sobre los 3 puntos que yo les comentaba anteriormente. Si es que van a tener que hacer algún tipo de cambios, son seguramente algunas observaciones que la Superintendencia quiere hacer a este seguro social, a la ley SANA, para hacer algún tipo de mejoramiento. Son observaciones que son públicas y que en estas circulares también están abiertas a algún tipo de modificaciones o recomendaciones respecto a 3 puntos: áreas de recaudación de cotizaciones, reglas de operación y la información que tiene que entregarse sobre esta operación a la Superintendencia de Seguridad Social. Nosotros nos mantenemos a la espera, los invitamos a que sigan en nuestra sintonía, ya que a continuación va a comenzar la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión. Nosotros teníamos contemplado hoy día escuchar al Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, respecto de un tema que ha estado bien en boga. Nosotros específicamente lo habíamos pensado respecto al SANA, la situación del pago de licencia para hacer seguimiento, pero hay un tema más amplio que tiene que ver con tramitación de licencia. Agradecerle su presencia acá, también al subsecretario que estuvimos ayer además en parte de las conmemoraciones del Día de los Trabajadores, pero yo quería pedirles un tiempo al principio para poder escuchar al sindicato de la TAM. Yo estuve la semana pasada conversando con ellos a propósito de una situación que me parece que no podemos nosotros dejar de escuchar, que es de alguna manera esta situación de una huelga que los trabajadores terminan, y si le preguntamos hoy día a Silka, la presidenta del sindicato, ellos siguen en huelga. Hay una actuación ahí de la Dirección del Trabajo, y me alegro que esté el subsecretario acá, y creo que incluso sería bueno el poder escucharlo acá, porque deja en un área gris finalmente de quién depende el terminar una huelga, y lo que hay detrás de eso es quién es el titular de la huelga, que yo creo que es bastante claro que es un derecho de los trabajadores. Me parece importante que podamos escuchar cómo se dio la situación, más allá de que esto no tiene que ver con intervenir en el proceso que se dio y que de alguna manera ya cerró, sino en la actuación de los organismos públicos ahí, y sobre todo en la situación de nuestra legislación, que creo que es lo que nos compete como comisión. Así que le vamos a dar unos minutos a Silka para que pueda referirse al tema y contarnos los antecedentes generales de lo que sucedió. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silka Seitz, soy la presidenta del Sindicato de Tripulantes LAN Express. Me acompaña hoy día Javier Brinzo, secretario, y nuestra asesora abogada Patricia Silva. Estamos acá, como muy bien dice usted, senadora, para poder contar un poco nuestra experiencia y lo que ha sucedido durante todo este proceso de negociación. Contarles que bueno, nosotros nos acogemos a la ley 20.321, que es una ley ya desde el 2009, es una ley especial para los tripulantes de cabina en Chile. Y básicamente desde ese entonces podríamos decir que ya no hay un monopolio del LAN, hoy ya somos una línea low cost. Hace varios años ya, por lo menos 10, que estamos volando con vuelos nocturnos, ha ido cambiando nuestra forma de trabajar, de volar. Y obviamente eso implicó un cambio brusco en nuestra manera de enfrentar los vuelos de noche, que no es lo mismo que trabajar de día. Y también recordar que estamos calificados como trabajo pesado. Actualmente nuestra jornada se basa en que dentro de 24 horas nosotros podemos trabajar 12 horas y extendernos hasta 14 horas, ¿ya? Y estas extensiones en casos excepcionales como meteorología, emergencia médica o mantenimiento de la aeronave. Podemos también trabajar en una secuencia de 5 días por 2 días libres y hasta 6 días por 4 días libres, ¿ya? Durante esta negociación hicimos un estudio de fatiga, precisamente para poder demostrar que nuestra jornada de vuelo debería modificarse, cambiar, bajar. Y para eso la Universidad de Santiago nos ayudó. Se hizo un estudio psicosocial y un estudio neuropsicofisiológico con 5 doctorados facultados para entregar toda esta información que traemos acá. Este estudio de fatiga se hizo con una muestra de alrededor de 256 tripulantes, muy distinto a lo que hace la empresa para medir su fatiga, que es a través de reportes. Por lo tanto, sí, uno podría entender que si no hay reportes no hay fatiga. No es así. Esta muestra entonces lo que hace es que con un estudio exacto puede decir efectivamente si hay tripulantes en estado de fatiga o no. Se hicieron no solamente estudios en cuanto a una encuesta, sino que también estudios físicos que demuestran que efectivamente, por ejemplo, a través de la sudoración de la piel o los latidos del corazón, hay muestras evidentes de fatiga. ¿Qué es lo que significa esto a grandes rasgos para nosotros como tripulantes? Que los tripulantes estamos a cargo de los vuelos, por lo tanto dependen de nosotros también la seguridad de los vuelos, el estado en que nos encontremos nosotros como trabajadores. Y este estudio también habla en el fondo de que mientras se vaya reduciendo la jornada en cuanto a la cantidad de días trabajados o aumentando la cantidad de días libres, este tripulante se logra recuperar para poder volver a enfrentar una jornada nuevamente, ¿ya? Estoy hablando a grandes rasgos
de lo que fue este estudio de fatiga, que además hace alusión a suceso listas 21 de la ley 16.744. Esta ley no está siendo cumplida por la TAM, lleva ya varios años, creo que si no me equivoco desde el 2013, en donde cada empresa debe hacer este cuestionario para efectivamente poder verificar si sus empleados o sus colaboradores están con fatiga. ¿Sí? Nosotros lo solicitamos en varias oportunidades a la compañía, la verdad es que no era prioridad para ellos partir con nosotros, y finalmente este mismo estudio habla que de los 5 índices, 4 ya están en alto riesgo, dentro de otras cosas que se usaron aquí para poder medir la fatiga. Bueno, nuestra negociación se basó básicamente entonces en poder reducir la jornada laboral. No fue una negociación en donde hubiese dinero involucrado, no estábamos pidiendo aumentos de sueldo finalmente, sino que lo que nos importaba era poder mejorar nuestra jornada versus la cantidad de días libres. Partimos solicitando fijar una secuencia de 5 días de trabajo por 4 días de descanso, que hoy en día es 5 por 2. ¿Por qué? Porque además el estudio de fatiga dice que al tercer día libre recién el tripulante se está recuperando, por lo tanto con 2 días de trabajo es insuficiente. Mucho en la prensa se dio a que como un tripulante o nos comparaban con alguien que trabaja de lunes a viernes y tiene 2 días libres, pero no están considerando que ese tripulante cuando trabaja 5 días tiene turnos distintos, se levantó a las 2 de la mañana, aterrizó a las 2 de la tarde, al otro día salió de noche y así sucesivamente con horarios cambiados que obviamente provocan trastornos del sueño y que esos días finalmente, esos 2 días de descanso no siempre van a ser fines de semana o muy rara vez como cualquier persona y que además no son suficientes la cantidad de horas para poder recuperarse y volver a empezar su siguiente ciclo de días trabajados. En un comienzo nosotros habíamos solicitado o aceptamos este ofrecimiento que tuvo la compañía de bajar de un promedio de 8,4 días que trabajamos, bajarlos a 7 días, pero para eso solicitó que dejáramos sin efecto un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo hace un par de años atrás, el 35-35-061, que habla específicamente de nuestra jornada, de los 2 PCBs dentro de 24 horas. Cuando hablo PCB, hablo de jornada, pero en jerga aeronáutica. Y es para poder entonces llegar a volar 7 días, había que eliminar este dictamen y con eso obviamente le das la flexibilidad que es lo que ellos están buscando para así ser cada vez más productivos. A ver, bueno. Lo que nosotros estábamos buscando con nuestra negociación, porque siempre estuvo en la mesa por parte de la empresa, tiene que ver con la precarización. Estuvimos de acuerdo en ceder nuestro incremento de sueldo que iba a ser durante 3 años de un 5%, no era un 5% de una sola vez, con tal de que los nuevos ingresos no se vieran perjudicados al entrar. Una, porque queríamos seguir manteniendo nuestra carrera funcionaria con el ingreso de sueldo que tiene cualquier tripulante hoy en día a la compañía. Y por otra parte, porque si nosotros accedíamos a esta precarización, estábamos clarísimos que después de 3 años todos los que ya estábamos íbamos a pasar a ser tripulantes caros y obviamente íbamos a ser reemplazados por los tripulantes nuevos. Así que tenía en el fondo una doble importancia para nosotros. El problema es que a pesar de que la empresa aceptó en el fondo el que nosotros cediéramos con este 5%, ellos siempre insistieron que querían la totalidad de nuestra extensión de beneficios y una cláusula que está en nuestro contrato, que es la cláusula de la aplicabilidad. La aplicabilidad trata básicamente que el tripulante que entra a este sindicato tiene todos los beneficios que son del sindicato. Por lo tanto, si la empresa estaba pidiendo la extensión y la aplicabilidad, en forma encubierta nos estaba diciendo que iba a precarizar de igual manera. ¿Por qué? Porque ellos verán a quién le aplican o a quién no le aplican los beneficios que están en nuestro contrato colectivo. Y ese finalmente fue una de las grandes piedras de tope para poder llegar a un buen fin en esta negociación, porque finalmente si ya habíamos cedido con los días que habíamos pedido de descanso, seguíamos en el 5x2, que es lo que establece la ley. El 7x4 lo habíamos logrado, pero a raíz de un dictamen, ceder un dictamen. El incremento de sueldo era 0 con tal de no precarizar, pero así todo. Ellos querían nuestra aplicabilidad y la extensión de beneficios. Nos veíamos nuevamente en un problema no menor que se basó en el fondo en toda esta negociación, que era la precarización.
Y eso fue en el fondo lo que ustedes han podido ver en la tele, bien o mal, de cómo se ha expresado. En el fondo el problema acá tiene que ver con la extensión y la aplicabilidad de los beneficios. Más aún cuando la reforma hoy en día dice que los beneficios son de un sindicato. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que haber cedido nosotros en su totalidad la extensión de beneficios cuando incluso estuvimos dispuestos a una entrega parcial? Ahora, hay otras situaciones que me gustaría comentar acá, que son situaciones anómalas, que nos gustaría que tuvieran claridad y que las estamos denunciando. Tienen que ver con cómo fue este proceso. Cuando iniciamos la mediación obligatoria, ya en proceso próximo a la huelga, la oficina donde deberíamos haber estado en esta mediación era Manuel de Sala. Y finalmente estuvimos en la oficina del director del trabajo desde un principio. En días de fines de semana era el director del trabajo quien nos llamaba a nosotros, tanto Javier o a mí, para negociar de cláusulas que estamos hablando que son absolutamente técnicas cuando uno habla de PCB o de otros términos propios de la aeronáutica. Fue cuando nosotros decidimos decirle a él que se mantuviera en su lugar de mediador y no de negociador, porque además con temas tan técnicos él también podía cometer un error en lo que estaba diciendo, o involuntario, pero un error al fin y al cabo, y poder generar un problema mayor. El día domingo, 8 de abril, fuimos invitados por el director del trabajo a una oficina ubicada en Apoquindo 6410, que no tenía nada que ver con la dirección del trabajo, donde asistimos tanto la empresa como nosotros. También acá en el fondo se alteró el procedimiento regular de registro de la suscripción del instrumento colectivo por parte del sindicato, dejándolo suspendido por más de 12 horas a la espera que la empresa ingresara su reclamo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros la huelga se terminó el día 25 de abril. El 26 de abril nos enteramos por la prensa que la huelga continuaba. Nadie nos había avisado a nosotros que no podíamos poner término a nuestra huelga legal y que no teníamos esa autonomía que todos sabemos que la tiene cualquier sindicato. Sin embargo, se le dio tiempo suficiente a la empresa para que pudiera ir a dar su opinión a la dirección del trabajo, y recién el día 27 fuimos citados por la ADT, en donde algo nos adelantaron para recién obtener un escrito a las 5 de la tarde en donde no hubo posibilidad por parte nuestra de dar nuestra opinión, sino que la opinión ya estaba dada, la empresa ya la sabía y no quedaba más que asumir que la huelga continuaba después de 40 horas. Ni siquiera nosotros como dirigentes ni como trabajadores teníamos idea de que la huelga todavía estaba en pie. O sea, fuimos notificados de esto después de 40 horas desde que nosotros habíamos terminado con nuestra huelga legal. Entonces aquí está un poco lo que les decía: omitir opinión jurídica en un oficio conductor sin cumplir el debido proceso de oírnos previamente, notificar a la empresa de su decisión antes de notificar al sindicato y otorgar más de 42 horas a la empresa para presionar por el descuelgue y saliera por los medios de comunicación informando la resolución de la dirección del trabajo. Finalmente tenemos todo judicializado, lamentablemente. Por piso, hay una demanda por piso del contrato colectivo, en donde la empresa ha demandado a la Inspección del Trabajo porque la empresa considera que dentro de nuestro piso la cláusula de la aplicabilidad no lo es, siendo que viene no en este contrato del 2014 al 2018, viene desde antes escrita en nuestro contrato colectivo. Y bueno, está en tribunales y esperamos que salga favorable a nosotros. Hay una denuncia por prácticas antisindicales por los despidos masivos de 70 tripulantes en pleno proceso de negociación colectiva. Más que el despido de estos socios, tiene que ver con en el escenario en el que nos encontrábamos cuando ellos deciden despedir a estas 70 personas. Hay denuncias por prácticas desleales de parte de la empresa. ¿Por qué? Por decir que no solamente son los aviones los que pueden afectar la seguridad de los vuelos, sino que somos nosotros como trabajadores. Si nosotros como trabajadores no nos encontramos en perfectas condiciones físicas y psíquicas, claramente podemos influir en la seguridad de los vuelos. Y por eso estamos demandados. Hemos hecho un recurso de protección contra el director del trabajo. Y bueno, y hay otras demandas por prácticas antisindicales por la presión al descuelgue y ofertas ilegales, a los que, por ejemplo, se descolgaban antes del día 25, tenían más beneficios que los que se descolgaron después, por ejemplo.
Bueno, no sé si, chiquillos, ustedes que tienen algo que decir. Pati, Javi, les doy la palabra. Bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, para ahondar un poco más en lo que dice la presidenta, tiene que ver con que nosotros como sindicato hemos siempre tratado, hemos hecho nuestro trabajo y lo seguimos intentando hacer de la manera más profesional posible, donde nosotros el estudio de fatiga que encargamos a la Universidad de Santiago, que son 6 doctorados, ellos se comprometieron a poder trabajar con nosotros y hacer una muestra de todos los trabajadores para ver en qué condiciones nos encontrábamos. Para ellos, ellos tenían el ejemplo de que habían trabajado con los choferes del Transantiago y donde habían tenido un muy buen resultado, ya que la empresa, después de ver estos resultados, hizo cambios y donde los mismos trabajadores se vieron recompensados en sus jornadas y pudieron tener grandes beneficios. Cuando hicieron la toma con nosotros, quedaron muy sorprendidos por los resultados porque nunca esperaban que iban a ser resultados más catastróficos que el Transantiago. Para ellos Transantiago era como su clímax. Nuestros resultados fueron casi el doble de mayor en cuanto al nivel de fatiga, porque también hay que explicar que cuando nosotros hablamos que tenemos jornadas de 12 horas, es para que ustedes también puedan visualizar, porque es difícil de entender el trabajo que nosotros hacemos. Tiene que ver con que nosotros desde que abrimos la puerta del avión y empiezan a ingresar los pasajeros, nosotros estamos en un constante estado de alerta, ya que tenemos que primero mantener la calma de 200 pasajeros que están nerviosos arriba de un tubo y que va volando. Donde en esas 12 horas de jornada es para que ustedes se imaginen, es como que uno viajara de Santiago a Madrid 12 horas, descansara en Madrid 15, hiciera el retorno, después de ese retorno 15 horas más de descanso, vuelvas a Madrid y ya eso pueden ser 5 o 6 días consecutivos. Entonces, para un pasajero normal, solamente hacer el vuelo Santiago-Madrid, llegas a tu hotel destrozado. Imagínense lo que sería todos estos días consecutivos. Más aún que en esos vuelos uno transporta solamente a 300 personas. Nosotros por día podemos transportar a más de 1000 pasajeros, ya que hacemos 4 o 5 vuelos en el día. Entonces, nuestra jornada por algo es considerado trabajo pesado. Por eso para nosotros era muy relevante hacer este estudio de fatiga y poder demostrarle a la empresa que siempre nuestras peticiones tienen que ver con un respaldo. No vamos a hacer peticiones por al azar o por solamente tener un olfato de algo que esté sucediendo. Entonces, creíamos que la empresa, con este afán de querer compararse con las grandes líneas aéreas y desarrollarse, iba a tomar este estudio. Le ofrecimos muchas veces venir a trabajar también de la mano con la empresa, venir acá a la Comisión del Trabajo para poder nutrir la ley 20.321, que desde el año 2009 necesita ser nutrida, ya que en esa época se volaba de otra manera completamente distinta. No habían vuelos nocturnos, por ejemplo. Y donde, bueno, claramente la empresa rechazó y creemos que de muy mala manera, a través de la prensa, descalificó nuestras funciones, donde habló muy mal, nos comparó con estudios que habían hecho en la NASA, donde nunca nos han presentado esos estudios y creemos que son de una falsedad tremenda. Y lamentando toda esa situación, también tuvimos que acudir a la Seremi de Salud, a la DGAC, y bueno, por eso nosotros también estamos acá, para pedirles ayuda, para que ustedes puedan tomar con la seriedad que significa esto, porque como dijo la presidenta, estamos hablando de la seguridad de los pasajeros, porque estamos hablando de la seguridad de los tripulantes y los pilotos, porque los pilotos están en estas mismas condiciones, y somos nosotros los tripulantes que tenemos que mantener despiertos a los pilotos, a punta de café y a punta de conversaciones, porque los pilotos sí se quedan dormidos en los vuelos. Entonces, creemos que esta negociación fue muy engorrosa. Es muy complejo lo que está sucediendo. También queremos hacer una declaración pública de que la Dirección del Trabajo tomó una connotación muy compleja en esta negociación, donde cada vez que nosotros como sindicato pedimos que se levantaran actas, las actas no fueron levantadas y cuando la empresa solicitaba las actas sí eran levantadas y donde también la empresa quería individualizarnos, como quiso hacerlo con Silke, conmigo, y donde no quería individualizar a la directiva. Entonces, ese tipo de cosas creemos que el director del trabajo que las haya estado avalando, más también cuando la presidenta comenta que el director del trabajo se haya prestado para lo que quería hacer la empresa, que era negociar a través de él, llamándonos un fin de semana, le hice ver
le hice ver que debiera volver a la posición de ser un garante y ser un mediador. Lo entendió, supo a lo que se estaba exponiendo, pero creo que la empresa, el querer trabajar con el director del trabajo a su favor, creo que me parece algo ilegal y que debiera ser controlado, ya que esta es la primera negociación contundente que tiene el director del trabajo y me imagino que no está saliendo muy bien parado. Y por último, nada, pedirles y solicitarles la ayuda pertinente, ya que también es muy grave que en este caso se le quite la autonomía a un sindicato de poder deponer una huelga. Nosotros depusimos la huelga ya que la empresa estuvo más de 9 días cerrándonos la puerta a no querer negociar, donde nosotros expusimos que claramente la empresa no quería negociar con nosotros y quería seguir con la huelga porque había un interés, quizás como teoría, que también lo dejó ver el presidente de la TAM, don Ignacio Cueto, que quería demostrar que la TAM era una empresa estratégica. Entonces creemos que el estar jugando con los trabajadores y la ciudadanía de esa manera me parece que es bastante irresponsable. Entonces, nada, eso, solicitarles la ayuda posible para que en el fondo siga siendo de autonomía de los sindicatos y de los trabajadores el de poner la huelga cuando uno lo estime conveniente. Y eso, y les agradezco por la invitación. Gracias, Javier. Yo quiero plantearles aquí que hay dos cosas. Una tiene que ver con el tema del descanso. Varios de nosotros, yo creo que todos participamos en la discusión de la ley, la 20.321, ¿no es cierto? En su momento, lo vimos en la Cámara de Diputados algunos. Y probablemente ahí hay una revisión que hacer por nuevas condiciones de la misma industria respecto de los horarios de vuelo. Yo creo que ese fue un ejemplo de lo más parecido que a mí me ha tocado ver de una negociación ramal, porque en el fondo se juntaron todas las líneas, nos trajeron una propuesta que estaba acordada en discusión de los sindicatos, o sea, representantes de los trabajadores, con las distintas empresas de líneas aéreas que hay y con el gobierno. Y nosotros más bien lo llevamos a ley para garantizar su cumplimiento. Ahí hay una discusión. Yo quiero plantear eso por un lado y que será pertinente revisarla, los antecedentes que nos puedan entregar para ver si es necesario en la ley establecer cambios. Uno esperaría que estuviera el espacio en la negociación colectiva de adecuarlo, porque la ley lo que hace es rigidizar. Pero después de la experiencia que ustedes han tenido, quizás vale la pena verlo desde el punto de vista legislativo. Y lo segundo es la actuación de la Dirección del Trabajo. Ustedes han señalado aspectos que probablemente tienen que ver más con un rol de fiscalización. Está Gabriela acá, creo que hay algo que probablemente le corresponde a la Cámara de Diputados ver. Pero lo que señala el jefe, el director jurídico, ¿no es cierto?, de la Dirección del Trabajo, en el pronunciamiento que hace a lo que se refería la presidenta del sindicato, manifiesta claramente opinión en el sentido de estimar que la comunicación del sindicato, que señalaban de fecha del 25 de abril, no produce el término de la huelga, ya que al haber sido rechazada por el sindicato dejó de existir la propuesta y solo puede terminar la huelga por la vía de acogerse al piso de la negociación o por el descuelgue individual de los trabajadores. En el fondo aquí hay una duda de cuál es la última propuesta, pero el director jurídico toma partido en una materia donde no hay un pronunciamiento previo. Entonces, yo entiendo que esto tiene que ver también con las modificaciones que hicimos a la reforma, bien, mal, cómo terminaron, pero uno esperaría, si es un ámbito donde se está sentando incluso jurisprudencia, que hubiera un dictamen del director de trabajo y no del director jurídico, en las condiciones que se ha planteado, además, que se dio el pronunciamiento. A mí me parece eso que es algo que al menos debería explicar acá el director del trabajo. Yo quería proponerles que lo pudiéramos invitar para la próxima sesión, porque hay un precedente que es complejo. No solo en esta huelga, sino como precedente para otras huelgas que puedan haber o para otras negociaciones colectivas. Por eso me parece de extremada gravedad y la necesidad de clarificarlo. Puede haber una duda jurídica razonable. Ha habido incluso un debate por la prensa, por los medios al respecto, que hay distintas opiniones, pero si es así, el zanjarlo no puede ser a través de la comunicación que se dio, que además ni siquiera consultó el sindicato. Entonces, aquí lo que está de fondo y lo que a mí me preocupa es efectivamente quién tiene el derecho a huelga, quién termina la huelga. Es bien sin sentido, uno podría decir casi ridículo, el que los trabajadores hayan terminado la huelga hace
varios días ya y sin embargo los efectos prácticos siguen en huelga. Y lo que han tenido que hacer es el descuelgue, que era la apuesta de la empresa y porque eso estaba asociado a una propuesta que era distinta. Entonces, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos invitar al director del trabajo en la próxima sesión para explicar este procedimiento, qué es lo que sucede ahí y planteárselo, subsecretario, a propósito de que usted está acá, porque me parece que hay un tema de fondo que no podemos dejar pasar, que no es sano, no es bueno. O sea, aquí todos, con alguna diferencia en la discusión de la reforma, pero compartimos que el proceso de negociación colectiva tiene que ser un proceso de diálogo. Y si lo que hacemos aquí es dejar sentado que no hay un derecho, que el derecho a huelga queda en cuestión respecto del sindicato y de los trabajadores, creo que partimos mal respecto a un proceso que ojalá generara acuerdos, no lo que hemos visto en este caso. Senador Letelier, sí. Y después le doy la Gabriel Boric. Presidente, primero saludar al subsecretario, hemos estado con él acá, a los dirigentes del sindicato, que no es fácil el trabajo de ustedes. Y quiero hacer una consulta, porque hay una de las afirmaciones, no me voy a meter al estudio, eso no es atribución ni competencia nuestra. Eso es parte propia del proceso de negociación, y a buena hora. Eso tiene su ámbito. Lo que llama la atención son dos situaciones que son preocupantes. Si la Dirección de Trabajo entró a cumplir un rol de mediación, el cómo se cumple ese proceso es muy importante. Entonces, esto de que se esté citando lugares distintos de reunión, sería muy importante que la autoridad política nos dé una explicación, no el director de trabajo, porque ahí hay un problema que se presta para muchas interpretaciones si no hay claridad al respecto. Esa es una situación que nos tienen que explicar, porque el director de trabajo tiene jefe, ¿ya? Entonces, y es usted. Entonces, que usted es el que nos puede decir en términos administrativos cómo un director que está cumpliendo una función de mediación cita lugares distintos. Hay una situación que es muy importante clarificarlo, porque creo que se pone en discusión una institución que es la mediación en sí. Esta interpretación a mí me gustó, esta polémica de que quién termina la huelga es una cosa bien especial, porque va más allá de lo que hizo el Tribunal Constitucional, que ya le quitó titularidad a los sindicatos, una serie de cosas. Aquí le quitan la titularidad para aquellos para que son mandatados. Entonces, a mí me parece oportuno, presidente, la invitación. Sería muy importante que tengamos a la vista cierta debate nuestro aquí, porque fue muy sustantivo el debate de cuáles las atribuciones de las direcciones sindicales, buenas o mal, cuándo tienen que consultar a la Asamblea, cuándo no. Y aquí se ha generado una situación que, bueno, entiendo que ya está judicializado esto. Entonces, pero hay una situación que marca un precedente horrible. Quiero decir, horrible para ver quién decide cuándo para una huelga, porque al contrario censo, las huelgas pueden ser indefinidas contra la voluntad de la directiva. Entonces, también es una situación rara. Entonces, pero me gustaría que el subsecretario nos pudiese ayudar con la primera parte, que a mí me parece que es de su competencia. Sí, antes de darle la palabra al subsecretario, le damos a dar la palabra al diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidenta. Además, por permitirme estar acá, en el Senado. Saludos a las y los dirigentes de la TAM. Primero, una cuestión de contexto. A nosotros, que somos de Magallanes, nos tocó ver los efectos de la huelga. Y como casi anécdota, pero que grafica muy bien, creo, la carga a la que están sometidos los tripulantes de LAN-Chile. El día que a mí me tocó irme después, cuando logramos conseguir pasaje, el vuelo que hacían los tripulantes era Santiago-Concepción, Concepción-Punta Arenas, Punta Arenas-Santiago, Santiago-San Juan, San Juan-Santiago. Ese era el vuelo que hacían en un solo día, partiendo a las 8 de la mañana. Y terminaban, si mal no recuerdo, a las 9:30 de la noche. Según, no recuerdo la hora específica, pero ese era más o menos, yo me bajaba en Punta Arenas, digamos, pero ellos seguían hasta ese momento.
Y me sorprendió de manera muy violenta que una cuestión que pasó desapercibida, que la negociadora por parte de la empresa, la señora Claudia Sender, en un momento, directora de relaciones públicas, ¿no?, de la TAM, de relaciones laborales de la TAM, afirma en la segunda de que ella trabaja en un mes. Ella trabaja en una semana lo que los tripulantes trabajan en un mes. Esa era la contraparte con la que estaba negociando el sindicato. Entonces, el carácter de la huelga, la verdad que se veía muy, muy difícil, y la intransigencia por parte de la empresa a ceder a una cuestión en donde además, yo no sé si lo mencionaron, pero los trabajadores renunciaron al aumento, al aumento salarial. Y al final del día esto era una cuestión por condiciones laborales dignas que permitieran ejercer bien el trabajo. Entonces, a mí por lo menos me sorprende muchísimo la estrategia de la empresa y la connivencia que hubo de la estrategia con el director del trabajo. Director del trabajo que además, antes de ser nombrado director del trabajo, era socio de la consultora Ernst & Young, que le realizaba asesorías a la empresa LATAM. Entonces, yo quiero aprovechar esta instancia, no les corresponde a ustedes en el Senado, nos corresponde a la Cámara de Diputados, pero vamos a citar una sesión también de la Comisión del Trabajo para investigar esta situación y poder dar cuenta de por qué se da esta negociación en donde el director del trabajo aparece no en el rol de mediador, sino en el rol de negociador, planteando los argumentos de la empresa. Hay un claro conflicto de interés en lo que sucede y que termina al final del día en una apuesta por reventar el sindicato. Y esa cuestión yo creo que es importante dejarla establecida, porque más allá de la formalidad no es casual. Pareciera haber un ánimo de declarar a la TAM empresa estratégica para justamente evitar que que los trabajadores puedan organizarse de la manera en que lo han hecho, y es algo a lo que vamos a estar muy atentos. Pero por lo tanto, más allá de la investigación que vamos a realizar de Mauricio Peñalosa, lo que nos corresponde a nosotros es ver justamente los efectos de las reformas que hicimos. Porque, si mal no recuerdo, y en esto corríjanme si me equivoco los asesores laborales, hace poco hubo una huelga en escondida. Una huelga en escondida que fue bastante larga, que terminó de la misma manera que los trabajadores, ante la intransigencia de la empresa, pretendían que terminara, que es acogerse al artículo 346, o sea, la última oferta de la empresa, y ahí termina la huelga. O sea, se mantiene la autonomía de los trabajadores respecto de cuándo subir o cuándo bajar una huelga. Y los trabajadores de escondida, cuando después de más de un mes de paralización se acogen al artículo 346, finalmente la huelga se baja y se acogen no la última oferta, sino al último contrato. Entonces, eso fue posible un año atrás. No es posible hoy día, por lo tanto, según la interpretación de la Dirección del Trabajo. Entonces, por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que dilucidar como legisladores es si esto es producto de la reforma laboral o bien es una interpretación diferente de la dirección jurídica de la Dirección del Trabajo. Porque ahí hay un punto central en donde o bien tenemos que corregir o bien tenemos que apretar a la DT, que pareciera no estar jugando el rol de mediador, sino justamente de negociador a favor de una de las partes. Y quería aprovechar esta instancia porque desgraciadamente no se pudo citar a comisión extraordinaria de la Comisión de la Cámara. Yo no soy parte, pero voy a participar cuando se haga. Pero para contarles a ustedes, al sindicato, de que estamos muy pendientes de esto para ver cómo se desenvuelve y cómo podemos aportar para que esto además no sea un precedente que suceda en futuros conflictos laborales. Subsecretario, lo escuchamos. Muchas gracias, senadora. En primer lugar, parto señalando que yo venía a esta comisión a hablar del proyecto Call Center y, por lo tanto, hace 10 minutos antes de entrar a la sesión supe que venía el sindicato LAN. Quise estar presente y escuchar, obviamente, las propuestas y las conversaciones de lo que estaban planteando ellos para ver en qué podíamos apoyarlo. Pero me hubiera gustado, obviamente, tener más antecedentes para poder traer algunas respuestas más concretas de algunos de los temas que están saliendo. En primer lugar, Presidenta, señalar que, como Ministerio del Trabajo hemos siempre respetado y abogado por un clima de diálogo y por un clima de acuerdos. Creemos, y lo hemos dicho reiteradamente,
que la existencia de conflictividad al interior de las empresas no es positivo y por lo tanto siempre como ministerio hemos abogado por eso. La Dirección del Trabajo, ustedes saben, es un organismo autónomo, por lo que mal podría pronunciarme yo respecto de la emisión o no emisión de los dictámenes. Sin perjuicio de eso, nosotros como ministerio, al ser un servicio dependiente y especialmente un servicio dependiente de mi subsecretaría, hemos estado especialmente preocupados en esta huelga, como en cualquier otra huelga, de que la Dirección del Trabajo cumpla su rol de mediador y obviamente intente acercar posiciones a las partes para evitar que los conflictos perduren en el tiempo. Creemos que una huelga que se alargue en el tiempo no es buena para los trabajadores, no es buena para la empresa y en definitiva tampoco es bueno para el país. Respecto de las situaciones puntuales, respecto a las cuales me puedo pronunciar, me preocupa, Presidenta, que se intente señalar y el director de trabajo tendrá que exponerlo, pero que se intente señalar que aquí la Dirección del Trabajo jugó un rol a favor de una de las partes y en perjuicio a la otra. Me interesa dejar claro que eso no por lo menos como nosotros lo hemos vivido el proceso y hemos estado en constante conversación con la Dirección del Trabajo, eso no ha sido así, precisamente por este rol mediador, este rol de acercamiento, es que el director del Trabajo se ha acercado con ambas partes y así como ha tenido, entiendo, conversaciones con el sindicato, también las ha tenido con la empresa, de manera de acercar posiciones. En definitiva, son los trabajadores y son los empleadores quienes tienen que llegar a acuerdos soberanamente respecto a los puntos y la Dirección del Trabajo no es más que un órgano mediador que no tiene mayores facultades que esas, acercar posiciones, pero las partes son soberanas en llegar a esos acuerdos. Respecto a lo que nos consultaba el senador Letelier, por intermedio también suyo, respecto de esta reunión en día domingo en un lugar distinto de la Dirección del Trabajo. Yo sabía que la Dirección de Trabajo se había juntado el fin de semana con los trabajadores y con la empresa porque nos había mantenido al tanto el director del trabajo. No sabía que se había realizado la reunión en un lugar distinto de la Dirección del Trabajo. Estaba consultándole ahora esto gracias a las nuevas tecnologías con el director del trabajo y me señala que la Dirección del Trabajo históricamente, siempre los días domingos obviamente no opera y que históricamente cuando se han realizado mediaciones los días domingos no se hacen en la Dirección del Trabajo. Me señala que se reunieron en la ex oficina de él, o sea, no se reunieron en ningún lugar ocupado o propuesto por ninguna parte. Más me señala, y esto lo podrán chequear con él, que el día sábado por la noche habló con la presidenta del sindicato, que le habría dicho que no se quería juntar en las oficinas de LAN y que prefería juntarse en un lugar neutral y por lo tanto él puso su ex oficina. Aprovecho a aclarar que el director de trabajo no estaba en la consultora del Sanyana al momento de asumir como director del trabajo. Él había dejado ya dicha consultora casi un año antes de asumir como director. Él estaba ejerciendo de manera independiente, por lo tanto eso también es un punto importante. Dejemos que responda. Entiendo que me están consultando a mí respecto a los puntos, ¿no? Continúa usted con la palabra, Sí, subsecretario. muchas gracias, Presidenta. Respecto del contenido formal, se señaló respecto al tema de los dictámenes. Efectivamente hay dictámenes, y lo digo porque ejercía antes de subsecretario de la profesión como abogado laboral, me tocó participar muchas veces en negociaciones colectivas. Hay dictámenes que emite el director jurídico y hay otros dictámenes que emite el director del trabajo. ¿Ya? Si uno mira la cerca de veintena de dictámenes que se emitieron con respecto a la reforma laboral, hay algunos que firmó el exdirector Cristian Meli y otros que firmaba José Francisco Castro como director jurídico, que es el mismo director jurídico que está firmando ahora, que sigue, se le dio continuidad del gobierno de la presidenta Bachelet. Respecto del tema de fondo, Presidenta, yo creo que, aquí hubo una solicitud, hay una discusión, yo concuerdo con usted en que hay ciertos aspectos de la reforma que pueden haber quedado ciertos vacíos. El tema del término o no de la huelga, y recién se planteaba que se le impida a los trabajadores terminar la huelga. Yo creo que no se le impide a los trabajadores terminar la huelga, la discusión está en cómo se termina la huelga. La reforma plantea, y la ley anterior, respecto a ciertas formalidades. Nuestro procedimiento de negociación colectiva arreglada es un procedimiento bastante estricto respecto a la forma de determinación de un procedimiento de huelga. Y lo que se ha planteado por el dictamen de la Dirección del Trabajo, y cito un par solamente de personas que estuvieron en conformidad a dicho dictamen, don Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo, don Luis Lizama, director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, por decir algunos, han estado conformes respecto de que realizada una oferta, y eso entiendo que fue lo que ocurrió, LAN realizó una oferta, esa oferta fue rechazada por el sindicato,
en ese momento la oferta caduca, y eso es un tema jurídico, y por lo tanto el sindicato o quien sea no puede posteriormente unilateralmente aceptar una oferta que ya rechazó y que por lo tanto que ya caducó. Y esa es la discusión jurídica. Entiendo que el sindicato judicializó este tema y por lo tanto tendrán que ser los tribunales, y de momento que esto se judicializa, la Dirección del Trabajo pierde competencia para pronunciarse respecto a algunas materias, pero esa es la discusión de fondo. Ahora, si el espíritu del legislador, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que tramitaron este proyecto, es otro respecto a la forma de terminar el contrato, tendremos que ver si es necesario modificar este tema de la reforma laboral u otros que pueden haber quedado en la incertidumbre. Nosotros como Ejecutivo creemos que hay varios temas que han generado incerteza respecto de la negociación colectiva, y a lo mejor puede ser una buena instancia revisar todo esto en su conjunto de manera sistemática. Pero esa discusión es una discusión respecto a la cual la dirección se pronunció en ese sentido, y obviamente las partes, sindicatos y empleadores, son libres de, cuando una resolución administrativa no les parece razonable, recurrir a los tribunales de justicia, que es la forma ordinaria y regular de poder poner término a esos conflictos. Eso, Presidenta, creo que abordé los puntos que se me habían consultado. Sí, yo creo que el acuerdo de que invitemos al director del trabajo para la próxima sesión. Lo segundo es señalar, yo lo dije y lo reitero, aquí no es solo un pronunciamiento del director jurídico, es sentar jurisprudencia en un tema complejo, donde tal cual como usted ha dicho, subsecretario, hay diferencia. Y por lo tanto, en la forma en que lo hace, sin tener opinión o permitir una opinión al respecto del sindicato, que es el principal involucrado, a mí me parece que es claramente irregular. Que me parece que reviste gravedad suficiente como para verlo acá en la comisión, por el impacto que tiene respecto de otras huelgas, donde efectivamente nosotros revisaremos además el texto legal, hay una discusión que podemos dar desde el punto de vista legislativo, hay un pronunciamiento de los tribunales, comparto con usted que hoy día está en esa arena y lamento que así sea, esto donde uno esperaría más bien que se reafirmen principios que además son parte de los tratados internacionales en materia laboral que hemos suscrito respecto del derecho a huelga, pero por su vía a los tribunales, por su vía a la Cámara de Diputados respecto de acciones de fiscalización que quiere ejercer. Y yo creo que nosotros, para tener claridad en esto, así como uno hubiera esperado que se le hubiera consultado al sindicato, creo que es importante que pueda estar acá el director del trabajo también a entregar su versión. Senador Durana. Solo comentar que aquí también se ha hecho una afirmación que encuentro que también es bastante grave y que escapa a la situación solo del trabajo, en que hay que mantener despiertos a los pilotos con café. Es decir, más allá de que pueda ser una situación exagerada, creo que de una u otra forma no solamente estamos hablando de la situación contractual o jurídica de terminar un conflicto, sino que además involucra el día de mañana en que no vamos a esperar que se caiga un avión y que haya vida humana para que finalmente alguien crea a una de las partes. Entonces, cuando se habla de que esta sea empresa o no, estratégica o no, lo que sí tenemos claro es que los que vivimos en regiones extremas sufrimos. Y eso sí que es una realidad latente y si esta comisión está al aire hoy día, mañana puede decir de que el día de mañana estamos sujetos a que cualquier avión se caiga. No sé si eso finalmente es sano para lo que nosotros debemos de verdad comunicar y tranquilizar. Por lo tanto, por su intermedio, Presidenta, no solamente a mí me gustaría que en este rol subsidiario que le compete al Estado evaluemos las palabras de la Presidenta de la Comisión, porque considero bastante grave que para el país estemos entregando una señal de que finalmente los pilotos están cansados, están en grave riesgo, necesitan tomar café, en especial para los que viajamos 2 horas y media o 3 horas para llegar de un destino a otro. Sí. Yo en eso le pediría al sindicato que nos pudiera hacer llegar el estudio que tienen, que además entiendo que tiene bastantes fundamentos para poder estudiarlo. Creo que están los antecedentes objetivos, que, insisto, eso puede significar una actualización de la legislación actual.
Y hay un punto respecto a la invitación al director del trabajo, que es también el cumplimiento del dictamen al que se refirió la presidenta del sindicato, que a mí me parece que eso también está asociado no solo al descanso, sino a la legalidad hoy día, al cumplimiento de la ley, fundamentalmente. Para cerrar esta discusión le voy a dar la palabra a Francisco del Río. Presidenta, solo para acotar un punto al margen sobre el último punto que acaba de tocar por su intermedio el senador Durana. Cuando se tramitó la ley, de la cual me tocó ser partícipe bastante activo, precisamente la idea era que en una actividad en que no había ninguna regulación y que no era posible, por ende, una eficaz negociación colectiva para trabajadores y empleadores, se abrió un campo muy amplio de negociación, no solo remuneracional, sino que también sobre la base de negociaciones de jornada, condiciones, descansos, beneficios adicionales, etcétera, sobre el marco de una regulación para una actividad que no tenía evidentemente ninguna característica que les pudiera ser aplicable el resto del Código del Trabajo. Eso como primer punto. ¿Qué pie forzado tuvo que respetar esta ley? Tuvo que respetar el pie forzado de que las condiciones de seguridad en los vuelos es competencia exclusiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y sobre ese piso de seguridad, que todo el mundo lo conocía, tanto sindicatos, pues se venía aplicando desde décadas, por cierto, se abrió un espacio de negociación para, por cierto, mejorar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que hay que distinguir dos situaciones que son distintas. Una es una legítima negociación sobre jornada de trabajo en el instrumento colectivo, ¿ya?, que perfectamente se puede distribuir menos, poner un 7x4, no 5x2 seguidos, etcétera, ¿ya? Pero en caso de que existan estudios que indican un aumento de la fatiga sobre la base de jornadas que ya se aplican hace 10, 15, 20, 25 años, creo que el trabajo que se debe hacer por parte del sindicato, que entiendo que se ha tenido un estudio es lo suficientemente responsable, es con la Dirección General de Aeronáutica Civil, me da la impresión. Y esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Subsecretario, para cerrar esto, nosotros en realidad tenemos... Sí, no, muy cortito y para no alargar la discusión. Respecto de lo que se señala que, respecto al pronunciamiento del dictamen, que el sindicato no habría sido escuchado, creo que en honor a lo antecedente, el dictamen el dictamen de la Dirección del Trabajo responde a una presentación del sindicato. Por lo tanto, efectivamente, el sindicato manifestó su punto jurídico y el dictamen se pronuncia respecto de eso. Me interesa, creo que es importante que quede... respecto a una presentación de la empresa. No, hay una presentación del sindicato, un correo electrónico, entiendo, Presidenta, en virtud del cual se le pide el pronunciamiento a la Dirección del Trabajo. Entonces, me interesaba, y ustedes lo podrán profundizar en su momento con el director del Trabajo, está invitado, pero no hay un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sin cumplir con el principio de bilateralidad de la audiencia ni el debido proceso, toda vez que responde a una presentación que realizó el sindicato. Y eso creo que es importante señalarlo, Presidenta, para en fondo que en honor a la verdad. Eso. Sí, ahora sí para cerrar. Gracias. Respondiéndole a usted, creo que está mezclando dos cosas. Una cosa es un dictamen, que es el 35-35-061, que sí lo pedimos nosotros y fue respondido por la Dirección del Trabajo y que al día de hoy la TAM tampoco lo cumple. Y otra cosa muy distinta es... Ese es el dictamen respecto al tiempo de descanso. Sí, exacto. Y otra cosa muy distinta es la opinión que da la empresa, que no tuvo traslado hacia nosotros como sindicato y que no pudimos responder, y que la Dirección del Trabajo, sin embargo, dio su opinión por escrito a través del asesor jurídico, Pepe Castro, y que nosotros no nos tomaron en cuenta, en el fondo. Eso creo que son dos cosas distintas las que estamos hablando. Y no emite un dictamen, sino que una opinión pública del director jurídico que tiene un impacto sobre la huelga. El reclamo, no voy a seguir haciendo discusión sobre esto, creo que es importante, y lo dicho del subsecretario demuestra de que es más importante aún poder escuchar al director en directo, personalmente, pero esto tiene implicancia como si fuera un dictamen. Yo creo que esa es la envergadura. Y uno esperaría que efectivamente fuera un dictamen con todo el procedimiento que hay detrás y asumiendo también la responsabilidad de la Dirección del Trabajo si en esto quiere plantear una opinión distinta de lo que en la legislación está planteada. Yo les agradezco. Vamos a suspender para que puedan salir, sobre todo la gente del sindicato, el subsecretario, me imagino que nos sigue acompañando. Tenemos a la subsecretaria, a quien también le damos la bienvenida, y con esto continuamos durante la próxima sesión. Un ratito nomás.